Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la clase número 14 de este maravilloso curso de cálculo integral, clase en la cual nosotros vamos a resolver algunos ejercicios en los cuales tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo y la regla de Leibniz. A continuación les mostraré los ejercicios que vamos a abordar, donde nos dice que encontremos la derivada de las siguientes funciones justificando nuestra respuesta. Nos dan 4 funciones, cada una en ciertos intervalos, cada una con funciones en los límites de integración o algunos límites constantes. Así que bueno, vamos a ver cómo vamos a abordar este procedimiento. Para ello vamos a comenzar dando teoría, porque claro está que sin la teoría nosotros no podríamos hacer nada. El cálculo integral no solamente es resolver sumas de Riemann, no solamente saberte de memoria integrar funciones increíblemente difíciles, no. Cálculo integral, al igual que todas las asignaturas, tenemos que tener una base sólida de la teoría para posteriormente poderla aplicar, y para ello vamos a definir lo que se le conoce como el teorema fundamental del cálculo, o al menos su primera parte, la cual que nos dice, dada una función continua. Ya sabemos cuando una función es continua de nuestro curso de cálculo diferencial, es continua en el intervalo cerrado de la forma a, b, si se define la función g de x como una integral que va de a x de una función a la cual nosotros la conocemos, ya que depende ahora de una constante o al menos de una variable t diferencial de t. Aquí hay que tener muy en cuenta que el hecho de que le hayamos cambiado que la función depende de t, para que no nos confundamos con el límite superior de la integral. Entonces bien, en este caso esta función g de x definida de esta manera también es continua en este intervalo a, b y derivable en el intervalo abierto, y su derivada es exactamente f de x, ¿no? Entonces bien, la derivada de g de x, que ya sabemos que es esta integral, es la derivada con respecto a x de esta integral, y solamente nos queda como f de x. Esto es lo que nos dice en teoría el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Muchas de las veces depende del autor, porque aquí te lo pueden definir como una función f mayúscula, pero bueno, al final del día solamente es notación. La idea central, el verdadero jugo de este teorema es exactamente lo mismo. Entonces bien, vamos a pasar a otro teorema, una generalización, la regla de Leibniz, donde aquí vamos a ocupar fuertemente lo que nosotros ocupamos en el curso de cálculo diferencial, que se le conoce como la regla de la cadena, donde en este caso del primer teorema fundamental del cálculo, el límite inferior es una constante, ¿no? Ya que es parte de nuestro intervalo, mientras que el límite superior es un punto x que se va a encontrar dentro de nuestro intervalo a, b, ¿no? En este caso no vamos a tener límites de integración constantes, sino funciones diferenciables h de x y b de x. Entonces bien, si nosotros tenemos una integral cuyos límites son unas funciones y lo estamos integrando a una función que depende de una variable t diferencial de t, y la vamos a derivar con respecto a x utilizando la regla de la cadena. ¿Esto qué es? Esto es exactamente lo mismo que f evaluada en b de x multiplicado por la derivada de v de x, ¿no? Que en este caso estamos considerando primero el límite superior. A todo esto le vamos a restar la función f evaluada en la función de nuestro límite inferior, que es h de x, y a su vez la vamos a multiplicar por la derivada de esta nueva función. Entonces bien, una vez que nosotros ya hemos entendido lo que vamos a hacer, el por qué lo vamos a hacer y los teoremas que sustentan todo este cálculo, vamos a proceder, ¿no? Entonces bien, queremos calcular la derivada de una función g1 de x, la cual está dada por la integral de 1 a x de la función 1 sobre t al cubo más 1 diferencial de t. De esta manera nosotros vamos a realizar un desarrollo. Vamos a primero visualizar quién es nuestra función f que depende de t. Aquí en este caso nuestra función la cual vamos a integrar es nuestra función 1 sobre t al cubo más t. Nos damos cuenta que en efecto depende de la variable t. En este caso
vamos a verificar las condiciones del teorema. En este caso, el integrando f de t es continuo en todo el intervalo de 1 a x, ¿no? En este caso, todo el intervalo que no tenga a t igual a menos 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando t es igual a menos 1? Pues bien, si t es igual a menos 1 al cubo sigue siendo menos 1 más 1, 0, y tenemos una indeterminación del tipo 1 sobre 0, de tal manera que no nos interesa estudiar esta función en ese punto, y es por ello que ese punto, gracias a Dios, se sale de nuestro intervalo en el cual nosotros estamos estudiando, que es de 1 a x. Entonces bien, como el dominio de integración inicia en a igual a 1, la continuidad está garantizada, puesto que ese punto no está dentro de nuestro intervalo en el cual nosotros estamos estudiando. Entonces bien, ahora vamos a aplicar lo que se le conoce como la primera parte del teorema fundamental del cálculo, donde nosotros ya sabemos que el límite superior es la variable independiente pura x. De esta manera, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que la derivada de esta función g1 de x, que es una integral, ya sabemos que simplemente nos va a dar f de x. Ya sabemos quién es f, nuestra función f es 1 sobre t al cubo más 1, pero en este caso esta función depende de t. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar esta función simplemente en x. ¿Y qué vamos a obtener como resultado? Al derivar esta función, ya sabemos que es f de x, y f de x es simplemente evaluar nuestra función f en t, es decir, la derivada de esta función g1 de x no es nada más y nada menos que 1 más x al cubo más 1. En este caso no se logra apreciar un poco, no me di cuenta de este pequeño error visual, pero bueno, se los platico. No es nada más y nada menos que 1 todo dividido sobre x al cubo más 1. Y si se dan cuenta, pues realmente es algo muy sencillo, y obviamente todo esto lo pudimos hacer gracias a que ya conocemos la teoría. Pero bueno, si no les quedó claro con ese primer ejercicio, vamos a pasar con un segundo ejercicio, donde en este caso tenemos un integrando no elemental. En este caso nos piden calcular la derivada de una función g2 de x, que básicamente es la integral de 3 a x de la función e elevado a la t al cuadrado diferencial de t. En este caso, de igual manera, vamos a identificar quién es nuestra función a la cual nosotros estamos o queremos integrar. En este caso es nuestra función f de t igual a e a la t al cuadrado. En este caso, como nota, esta función no posee una antiderivada elemental. En este caso, como nota, esta función no posee una antiderivada elemental. Para hablar de funciones elementales ya lo haré en una clase posterior. En este caso solamente quiero que lo escuchen y que entiendan del por qué nosotros no podemos hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces bien, en este caso el teorema fundamental del cálculo exige la continuidad de esta función, donde la función exponencial, que en este caso es una función compuesta, e elevado a la t al cuadrado, es continua en todo el conjunto de los números reales. Eso hay que tenerlo en cuenta. De esta manera, ¿qué pasa? Dado que el límite inferior es una constante a igual a 3 y el límite superior es la variable x, el teorema fundamental del cálculo establece que la derivada de la acumulación es el valor instantáneo del integrando en el punto de parada, que básicamente estamos haciendo uso del primer teorema, que básicamente nos garantiza que la derivada de esta función g2 de x no es nada más y nada menos que f evaluada en x. ¿Quién es f? Nuestra función f es e elevado a la t al cuadrado, y evaluándola en x simplemente nos queda e a la x al cuadrado. Entonces bien, su derivada ya vimos que no es nada más y nada menos que esta función, pero elevado a la potencia 2, ¿no? En este caso la exponencial de x al cuadrado. En este caso hay que tener en cuenta que solamente estamos trabajando con el límite inferior una constante y en el límite superior una variable x. No siempre va a ser así de sencillo derivar este tipo de funciones, pero bueno, vamos a ver otro caso en el cual nosotros nos encontramos una función g de x, que es una integral de 0 a x de la raíz cuadrada de t al cuadrado más 4 diferencial de t. De igual manera, nosotros vamos a identificar quién es nuestra función f de t. En este caso, nuestra función f de t es la raíz cuadrada de t al cuadrado más 4, donde esta función es continua para todo número t, que es un número real, dado que el radicando, en este caso t al cuadrado más 4, es mayor o igual que 4, y esto es siempre positivo. Hay que tener en cuenta quién es el dominio de la función raíz al cuadrado, ¿no? Eso obviamente ya se trabajó desde el curso de cálculo diferencial, y obviamente el argumento de una raíz al cuadrado siempre tiene que ser positiva. En este caso se cumple, y por lo tanto no tenemos problema al estudiarlo con
los límites de integración que nosotros estamos considerando. Por lo tanto, podemos garantizar que es continua. Entonces bien, en este caso evaluamos la tasa de cambio de la función, que en este caso es el área de la función g3 respecto a x. Ocupamos el teorema fundamental del cálculo, el cual anula el proceso de integración evaluando directamente la variable real en sustitución del parámetro mudo, llamémoslo de esta manera, t. Entonces bien, gracias al teorema que enuncié al inicio de la clase, ¿quién es la derivada de la función g3 de x? Pues bien, es simplemente la función f evaluada en x, que no es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Y como les mencioné, en este caso sigue siendo un caso muy fácil y trivial. Pero bueno, vamos a pasar con un caso que ya no es tan trivial, que ya no es tan sencillo, y que vamos a proceder a ocupar la regla de Leibniz. La regla de Leibniz que también enuncié al inicio de la clase. Entonces bien, en este caso nos piden calcular la derivada de esta función g4 de la integral de x al cuadrado a x al cubo del logaritmo de t diferencial de t, donde x tiene que ser positivo. Nos damos cuenta que en este caso ya los límites, tanto el inferior como el superior, son funciones que dependen de x. Entonces bien, ya no nos encontramos en el caso del límite inferior de una constante y el límite superior simplemente x. En este caso ya nos encontramos con funciones que dependen de x. Entonces bien, en este caso vamos a separar la integral en un punto arbitrario intermedio, el cual lo vamos a hacer como una constante positiva. Y obviamente nosotros sabemos que en este caso la integral es aditiva, es decir, la podemos separar, ¿no? Entonces bien, nosotros podemos ver la función g4 de x como la integral que va de x al cuadrado a una constante c que nosotros estamos tomando en cuenta, la cual es positiva, del logaritmo de la función t, en este caso diferencial de t, más la integral de c a x al cubo del logaritmo de t diferencial de t. En este caso nosotros podemos aplicar una propiedad de las integrales, ¿no? Que en esta parte de aquí, esta integral es exactamente lo mismo que menos la integral, cambiando en este caso los límites de integración. El límite inferior pasa a ser límite superior y el límite superior pasa a ser límite inferior de la misma función logaritmo de t. En este caso vamos a considerar esta misma función, la vamos a dejar exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es obtener la constante en el límite inferior de ambas integrales. Para posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. Entonces bien, derivamos en ambos lados de esta suma de integrales y vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Aquí la derivada ya sabemos que también es lineal, por lo tanto podemos aplicar la derivada a ambos lados de la integral, ¿no? En ambas integrales, mejor dicho, de tal manera que en este caso vamos a aplicar la regla de la cadena y vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Que es la función evaluada en el límite superior, que en este caso es x al cubo, multiplicado por la derivada con respecto a x de x al cubo, menos, en este caso ocupando la regla de Leibniz, que sería el logaritmo de x al cuadrado multiplicado por la derivada con respecto a x de x al cuadrado, ¿no? Entonces bien, en este caso ya lo vemos de esta manera, aplicando algunas propiedades algebraicas, de tal manera que nosotros ya sabemos que por propiedades de los logaritmos, ocupando esta propiedad, el logaritmo de x al cubo no es nada más y nada menos que 3 veces el logaritmo de x, y pasa lo mismo con el logaritmo de x al cuadrado y vas a quedar de esa manera. Entonces bien, aplicando esas propiedades nosotros podemos calcular lo siguiente, donde obviamente en este caso, y esta es la derivada de x al cubo y esta es la derivada de x al cuadrado. Hay que tener en cuenta que eso es lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces bien, al aplicar todo ese procedimiento y al hacer la multiplicación algebraica, nos queda de que la derivada de la función g4 no es nada más y nada menos que 9 por x al cuadrado por el logaritmo de x menos 4x por el logaritmo de x, ¿no? Y obviamente ese va a ser el resultado final. Solamente podemos factorizar en este caso un logaritmo de x si nosotros queremos, y pues eso sería todo. En este caso les expliqué este caso en particular con un método un poco más robusto, pero
pues no es nada difícil de que ustedes lo puedan observar, ¿no? Y que probablemente si bien en el examen ustedes puedan entenderlo, ya que nosotros ocupamos aquí lo que se le conoce una propiedad de las integrales, que es básicamente que le cambias el signo pero cambian los límites de integración. Aunque en este caso traté de hacerlo de esta manera para que no se queden simplemente con la idea, porque fácilmente lo pudieron haber resuelto utilizando esta expresión de aquí. Lo que hice fue hacer ¿cómo decirlo? Acomodar la integral de una manera fácil para poder aplicar solamente el teorema fundamental del cálculo, pero con la regla de Leibniz que hubieran aplicado hubiese salido de la misma manera. Así es que bueno, como ejercicio yo los invito a que lo intenten hacer y pues bueno, con eso termina la clase número 14. Nos vemos.